mientras Colomba, tú cualquier novedad nos vas comentando, pero quisiera decirte a esta hora que ya tenemos la imagen en directo del presidente electo José Antonio Kast. Sale, se acerca al podio acompañado de su esposa y se prepara para dar las primeras palabras luego del encuentro con el presidente en ejercicio, Gabriel Boric. Escuchamos a esta hora de la tarde en CNN Chile y CNN Chile Radio al presidente electo. Sí, vamos a corregir el audio desde el Palacio de Gobierno. No nos está llegando ese audio. Lo tenemos. Escuchamos al presidente electo. Nuevamente estamos con un desperfecto en el audio. Las palabras del presidente electo José Antonio Kast han comenzado en la sede de gobierno luego de un encuentro con el presidente de la República en ejercicio, Gabriel Boric. Lo hemos acompañado de su mujer y por supuesto también del presidente del Partido Republicano y senador electo por la región de Valparaíso. Vamos a quedar atentos a los mensajes que está relevando a esta hora de la tarde el presidente electo. Tenemos el audio, vamos con eso. Situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. El presidente ha manifestado la voluntad de poder colaborar con todo lo posible una vez que ya se vayan conociendo quiénes podrían ser parte del equipo del próximo gobierno, estoy hablando de los que sean designados en las distintas carteras. A partir de ese momento podrá haber un diálogo formal, fluido, para que lo que venga hacia adelante sea para el bien de todo Chile. Lo he señalado en todos los actos que me ha tocado estar, en el día de ayer sobre todo, de decir que este gobierno de emergencia también tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios. Y en eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado. Por lo tanto, quiero agradecerle al presidente de la República, quiero agradecerle a los equipos que lo acompañaron, quiero agradecerle especialmente a las personas que me acompañaron hoy día en esta reunión tan importante, el presidente de mi partido, la persona que nos ha colaborado en todo lo que es el tema económico, la persona a quien conocí hace muchos años atrás y que tiene una relación fluida con todos los sectores, ¿no es cierto?, como es don Claudio Alvarado, y también con María Jesús Wolf, que nos ha colaborado en todo este tiempo y desde muchos años en temas de políticas sociales, en temas de, y en este caso esas políticas sociales para nosotros es el conjunto de temas de salud, el tema de vivienda, el tema de educación. Por lo tanto, le agradezco a las personas del gabinete del presidente, le agradezco enormemente al presidente de la República el tiempo también que tuvimos en una conversación personal muy importante y las posibilidades que nos da de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad. Hemos dicho también, y lo planteé el día de ayer, que este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio para poder lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales. Así que les quiero dar las gracias. No puedo, como ustedes saben, continuar. Tengo algunas reuniones prefijadas. Ya habrá un momento para responder todas las inquietudes y preguntas. Vamos a tener todas las instancias para que ustedes van a tener todas las posibilidades de conocer lo que vamos a hacer. Así que les doy las gracias por habernos acompañado. Bien, escuchamos al presidente electo José Antonio Kast, la prensa intentando hacerle algunas preguntas, pero él señalando que habrá otras instancias para contestarlas. E Ivo Goich en el lugar nos cuenta parte de ese ambiente a esta hora. Ivo, estamos contigo de vuelta. Ivo. Vamos a reconectar con Ivo Goich, porque él tiene, por supuesto, las reacciones y el pulso que se
se toma en el Palacio de Gobierno luego de estas primeras palabras tras el encuentro con Gabriel Boric, que ha sostenido en extenso el día de hoy el presidente electo José Antonio Kast, acompañado de figuras también de la política y de la academia que lo han acompañado en todo el proceso de campaña que culminó el día de ayer y que de cara a lo que se inicia en marzo de 2026 podría poner a aquellas figuras en un lugar preponderante pensando en potencial gabinete. Vamos a conversar con Ivo Goich y vamos a preguntarle a Ivo a esta hora si se espera efectivamente que el presidente en ejercicio Gabriel Boric hable ante la prensa en los próximos minutos, al menos así estaba agendado, ¿no? Sí, así es. Ya en los próximos minutos, déjame ver, porque hay que hacer todo un cambio, José. Ese no es el micrófono, el que ustedes vieron ahí donde habló el presidente electo José Antonio Kast. ¿Ya? Es solo un micrófono parado. El presidente de la República, ustedes bien saben, tiene un propio escenario, tiene un propio micrófono para él. Efectivamente, un podio, esa es la palabra, José. Un podio específico para él, con el logo de la presidencia de la República y todo. Así que deberían cambiarlo ya en los próximos minutos. Eso es muy rápido, efectivamente, para que el presidente Gabriel Boric entregue la declaración acá en el patio de Los Naranjos, acompañado de Camila Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno, y también por Álvaro Elizalde, el ministro del Interior. Bueno, escuchábamos a José Antonio Kast efectivamente valorando esta reunión, el tono de esta reunión, lo que se espera para el traspaso de mando durante los próximos días acá en nuestro país, para el mes de marzo en específico, pero todo el trabajo que hay que hacer a nivel de presidencia, pero también a nivel de distintas carteras ministeriales, agradeciendo, y ojo, que hay que ver la forma en que agradece a las personas que lo acompañaban el día de hoy. Más temprano les comentaba, generalmente cuando se produce este tipo de situaciones hay que tener ojo, José, con quienes vienen para una reunión de esta envergadura. ¿Por qué? Porque eventualmente y potencialmente podrían ser ministros y ministras de Estado que hayan estado acompañando al presidente electo José Antonio Kast. Recordemos que estaba el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en esta reunión. Sí. Estaba Jorge Quirós, uno de los nombres que suena con mucha fuerza. Estaba la vocera de Gobierno, estaba María Jesús Wolf también. Habrá que ver qué rol pueda asumir ella. Estaba la ministra Macarena Lobo, SECPRES, y está Claudio Alvarado, a quien le hizo un reconocimiento también acerca de la gestión que puede realizar con los distintos acuerdos y apoyos para el futuro. Sí, te tengo que interrumpir brevemente porque tenemos la imagen en directo desde el exterior del Palacio de la Moneda. Ha salido a saludar el presidente electo y su esposa, y Valentina Nieto está allí. Nos relata el ambiente a esta hora, 13:44. Valentina. Hola, José. Sí, la verdad es que tuvimos que salir rápidamente a tratar de a ver si podemos tener alguna declaración del presidente electo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Le entregaron una polera rosada, un regalo, viene acompañado de su esposa, que van ahí saludando a todas las personas que están aquí desplegadas en la Plaza de la Constitución. Hay mucha gente con mucho interés de poder hablar con él. Vamos ahora, la verdad, José, corriendo, así que si me puedes apoyar ahí para ver si podemos alcanzar Valentina, a tener alguna desplázate con toda tranquilidad. La periodista Valentina Nieto desde el exterior del Palacio de Gobierno ya ha entregado unas palabras a la prensa. El presidente electo ahora ha ido a saludar a la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que ha llegado precisamente con la intención de felicitarlo tras el resultado del día de ayer a el centro de Santiago, al exterior del Palacio de la Moneda. Valentina Nieto en este momento se está desplazando para ver si logra tener alguna impresión del presidente electo, con una pregunta que quedó en bandeja, podríamos decir, luego de una información confirmada por el equipo de CNE Chile respecto a un eventual viaje que haría José Antonio Kast el día de mañana a Argentina para reunirse con el presidente de la nación argentina, Javier Milei. No aceptó preguntas, al menos en este punto de prensa, José Antonio Kast, el que vimos hace algunos minutos, pero probablemente, si es que existe otra instancia durante el día, es una de las preguntas que sí o sí se le va a realizar, y si efectivamente de concretarse el viaje a Argentina, eso no el inicio de otros viajes que pueda llevar adelante antes de asumir el mandato el día 11 de marzo de 2026. Imagen en directo a esta hora en CNN Tarde, 1:00 con 46 minutos, el presidente electo y su esposa María Pía Adriasola en el exterior del Palacio de la Moneda, por supuesto con la seguridad necesaria, saludando a una gran cantidad de adherentes. Valentina nos comentaba minutos atrás
que a medida avanzó la mañana y a medida también se conoció la información de que el presidente electo llegaba al Palacio de la Moneda para reunirse con Gabriel Boric, muchas personas llegaron precisamente a ese lugar con la intención de saludarlo y relevar mensajes y expectativas más bien de lo que espera gran parte de la ciudadanía que optó por José Antonio Kast en la elección del día de ayer, expectativas que esperan sean cumplidas desde el inicio del próximo mandato presidencial. Seguridad, migraciones, economía, algunos de los conceptos que le repetían los ciudadanos y ciudadanas a Valentina Nieto reporteando en el exterior del Palacio de la Moneda. También estamos revisando imágenes a esta hora de lo que fue el encuentro entre el mandatario en ejercicio y el presidente electo José Antonio Kast. 13:47, los equipos de Senanet Chile están desplegados en el interior y en el exterior del Palacio de la Moneda y vamos a volver con Ivo Goich porque estábamos hablando precisamente de una de las noticias que tú nos dabas a conocer hace algunos minutos atrás, Ivo, este viaje que haría el día de mañana José Antonio Kast a Argentina para reunirse con Javier Milei. Yo sé que se le hicieron algunas preguntas, pero él no respondió al menos en esta pasada, ¿verdad, Ivo? Sí, no respondió acá, pero dijo que iban a haber distintas instancias donde iban a poder resolver las dudas que habían. Y es más, antes de volver a este tema que me preguntas, José, al final se le pregunta si va a vivir en el Palacio de la Moneda, que ha sido una de las grandes interrogantes que ha surgido en la recta final de la campaña presidencial. Y ya, efectivamente, como presidente electo, se le va a consultar con más fuerzas. Y no sé si ustedes notaron la imagen, notaron el gesto del presidente electo José Antonio Kast cuando se le pregunta acerca de eso. Apunta con una mano a una de las escaleras del Palacio de la Moneda y con la otra mano apunta a otra de las escaleras acá en el patio de los Naranjos, sin responder, dejando espacio y por supuesto a la duda, a la incertidumbre, jugando un poco al misterio, efectivamente, de qué tipo de decisión se va a tomar en cuanto al lugar donde se va a establecer como pero se podría interpretar, personal. Se podría interpretar, pero también hay que ver, como te digo, hay que ver a qué se juega con esa declaración. Puede ser también para despistar, dentro de los 3 meses que quedan, obviamente que hay espacio también, no tanto todo sea serio, sino que efectivamente también hay espacios más distendidos también con el presidente electo, sobre todo antes de que asuma formalmente, porque ahí ya es todo completamente serio, pese a las reuniones importantes que se han desarrollado el día de hoy. Se lo tomó con humor, eso sí, esa respuesta, y como te digo, revisa en ese momento porque mira hacia ambos lados del patio de los Naranjos. Ahí se puede interpretar efectivamente qué quiso decir. Claro, vamos a quedar atentos a eso, vamos a revisar el momento. Se ha hablado también que tal vez por un tema de logística sea conveniente que viva más cerca de la ciudad, pensando en que él actualmente vive hacia el sur de la región metropolitana. Ivo, mientras escuchamos tu relato, vemos la imagen en directo de José Antonio Kast y su esposa. Ya se subieron al auto, van en este momento dejando el exterior del Palacio de la Moneda. Y te quería preguntar, Ivo, ¿qué se viene para el día de hoy en la agenda del presidente electo? ¿Ahora se va a la denominada moneda chica o hay alguna otra actividad pública agendada? Sí, al menos según la información que emanó el día de ayer desde la oficina del presidente electo, que esta nueva denominación y que se le da al equipo de comunicaciones del presidente electo José Antonio Kast dentro de sus actividades públicas, porque me imagino va a tener muchas privadas durante los próximos meses. Estaba una reunión que comenzaba a la 1:30 de la tarde y se iba a extender hasta las 2:30 de la tarde, cerca de una hora, con los principales dirigentes y secretarios generales de los partidos que lo apoyaron en primera y en segunda vuelta para formar esta coalición, esta unidad que va a necesitar el próximo gobierno para sacar adelante proyectos importantes que han sido tildados desde su equipo y por el mismo presidente electo como difíciles, algunos de ellos, sobre todo en los primeros 90 días. Así que dijo que va a ser una instancia donde les va a agradecer en primer lugar el apoyo que han tenido los distintos dirigentes políticos, las distintas directivas de los partidos que lo apoyaron. Y bueno, ya se comienza a delinear de todas maneras, José. Efectivamente ya hay trabajo que se está haciendo desde antes, cuando ya se proyectaba que podía triunfar, acerca de los nombres. Se han presentado distintos nombres, me imagino, por parte de los distintos partidos. No es un trabajo que quede al azar. Cada sector también que lo apoya, llega el momento de cobrar, podríamos decirlo de manera coloquial, el precio que costó apoyar efectivamente una candidatura que terminó siendo exitosa, con algunos puestos específicos, con ciertas aspiraciones que puedan tener y el comité político en particular, los partidos.
en materia programática, pero también en materia de puestos, pero lo que sí se ha dicho de manera unánime es que hay solo una persona que puede tomar esa determinación y ese es el presidente electo José Antonio Kast. Claro que sí, Ivo, y por supuesto también la composición del comité político, pensando en esta intención que al menos se ha manifestado hasta ahora de unir o convocar a otras fuerzas políticas. ¿Qué composición va a tener ese comité político y si esas otras fuerzas políticas que tal vez están más lejos o que no han sido parte de toda la historia propiamente tal del Partido Republicano van a estar o no, esas otras fuerzas políticas, por ejemplo, en algún cargo dentro del comité político donde se toman las mayores decisiones y donde existe una relación mucho más directa con la primera magistratura? Ahora hay que ver también, José, cómo se va a componer el comité político del presidente José Antonio Kast a partir del 11 de marzo del año 2026. Probablemente lo conozcamos la previa, pero él va a tener que disponer y saber qué ministerios tener ahí. Por ejemplo, ahora en el del presidente Gabriel Boric está el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de la Mujer, está el Ministerio de Hacienda, está SECPRES, SGGOV, Interior. Entonces, es bien variopinto finalmente la composición de este comité político que además tiene la particularidad de respetar cierto equilibrio entre los partidos y las fuerzas políticas que apoyan al presidente de la República, Gabriel Boric. Hablamos del Frente Amplio, del Socialismo Democrático, también del Partido Comunista. Entonces, también hay un componente ahí de equilibrio y me imagino que José Antonio Kast va a primar también ese equilibrio teniendo en cuenta el apoyo que necesita amplio, generar este arco amplio en la oposición desde el centro hasta el Partido Nacional Libertario, invitando a todos y convocando a todos quienes quieran participar y ahí van a tener espacios para cada uno. Por ejemplo, es importante la figura de Claudio Alvarado, de la UDI, efectivamente estar ahí. Es un gesto importante para ese partido. Ahora hay que ver también qué pasa con el Partido Nacional Libertario, qué pasa también con Renovación Nacional, con el mismo Partido Republicano y las cartas que ellos propongan de acá en más, pero eso va a ser decisión de él y ver cómo queda compuesto ese comité político que efectivamente, José, va a ser distinto a este. Claro, Ivo, y también independiente, por supuesto, de las diferencias políticas entre la actual coalición de gobierno y la que va a asumir en marzo de 2026, probablemente desde la que va a asumir en marzo de 2026, encabezada por el presidente electo José Antonio Kast, se va a observar la experiencia de lo que se vivió en el actual gobierno. ¿A qué me refiero? La idea de sumar diferentes fuerzas políticas que en algunos momentos tuvieron evidentes diferencias, porque lo han dicho. Por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista lo decía el día de ayer en Tolerancia Cero. Nosotros fuimos una coalición de gobierno. ¿Tiene efectivamente esa coalición de gobierno continuidad en el tiempo? ¿José Antonio Kast aspira a crear solo una coalición de gobierno o a crear un nuevo referente como una coalición proyectable en el tiempo? Es un punto a analizar también y cómo observa lo que pasó hace 4 años atrás para tal vez no repetir los mismos errores desde marzo en adelante. Así es un punto importante el de la inexperiencia, José, y hacíamos el punto, finalmente yo te decía hace algún momento, y bueno, obviamente ya se acerca Nicole Vergara, quien es la jefa de comunicaciones del presidente de la República, la directora de comunicaciones del presidente de la presidencia de la República. Ella siempre se posiciona abajo de las cámaras, José, ahora cuento esto, queda poco tiempo ya para que se vaya este gobierno, y adopta una posición allá abajo, mirando atentamente lo que dice el presidente de la República. Cuando llega ella es porque ya quedan solo segundos para que aparezca el presidente de la República por alguna de las puertas del Palacio de Gobierno. Le pusieron el vaso de agua también. Escaleras, esta vez me imagino que va a aparecer. Sí, va a aparecer. Sí, ese el vaso de agua y se lo dejaron hace un ratito, pero cuando aparece Nicole Vergara, mira, ahí está el presidente de la República, Gabriel Boric, yo te decía, acompañado de parte de su comité político luego de esta reunión con el presidente electo José Antonio Kast. Vamos a escuchar entonces las palabras del presidente de la República, José, acompañado de miembros de su comité político. Muy buenas tardes. Acabo de reunirme con el presidente electo, José Antonio Kast, y con parte de sus colaboradores, a quienes les hemos transmitido información sobre el quehacer del gobierno, la marcha del país y la agenda legislativa. Además, conversamos sobre los pasos a seguir para realizar un traspaso ordenado al próximo gobierno el día 11 de marzo del 2026. Es muy importante, chilenos y chilenas, tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático. Quienes hoy día habitamos el Palacio de la Moneda somos aves de paso.
también lo serán los que vengan. Y cada uno de nosotros construye sobre lo que han hecho quienes nos antecedieron. Como presidente de la República puedo decirles que durante estos años hemos trabajado sin descanso para que la vida de los chilenos y chilenas sea más justa, más digna y más próspera. Y vamos a continuar esta labor hasta el último día del mandato que nos otorgará el pueblo de Chile, que es el 11 de marzo del 2026. Y al próximo gobierno le corresponderá continuar muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, que son tareas de Estado, como la implementación de la reforma de pensiones, la reforma de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, la inmunización contra el virus sincicial o el proceso de vacunas que hemos decidido adelantar a marzo del próximo año, la implementación de la Ley Integral contra la Violencia a la Mujer, la implementación regional de las oficinas locales de la niñez, el continuar con la implementación programada de los SLEP, Servicios de Educación Local de Educación Pública. Entonces, hay muchas cosas, muchas políticas que, independiente de quién gobierne, tienen que seguir funcionando. Y eso es lo que hemos conversado hoy día en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras. Y quiero destacar el clima positivo en el que se desarrolló la reunión. Aquí no tiene sentido, desde mi punto de vista, maquillar las cosas. Venimos de visiones políticas muy distintas. Hemos estado enfrentados y en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política. Defendemos principios y valores que son diferentes. Sin embargo, nos une Chile. Y somos parte del mismo destino de la nación. En el futuro cercano tendremos roles distintos: gobierno y oposición, oposición y gobierno. Pero algo de lo que yo por lo menos estoy seguro es que sea donde sea el lugar que nos toque estar, seguiremos trabajando con cariño, con convicción, con amor por los principios que defendemos y por Chile, por los chilenos y chilenas, por todos quienes se han visto beneficiados por las políticas del gobierno, como por quienes faltó hacer aún más. Y fue parte de la conversación que tuvimos con José Antonio Kast. Después de la reunión con los equipos, tuvimos una larga conversación personal en mi oficina, en donde compartimos algunas de las experiencias de estos 4 años y de la dureza de las campañas y del día a día también de gobernar. Y le manifesté también que después del 11 de marzo, cuando me toque ser ex presidente de la República, siempre estaré disponible para colaborar con el bien de Chile. Ahora, hay muchas tareas que hacer tanto en lo relativo al proceso de traspaso como en los meses que restan de gobierno. Los ministros aquí presentes han conversado con los colaboradores del presidente electo para facilitar todo el proceso de traspaso de mando que va a estar a cargo, por nuestra parte, del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Y además, cuando el presidente electo nomine a su gabinete, se realizarán coordinaciones con cada uno de las y los ministros para poder realizar un traspaso impecable, con toda la transparencia que corresponde. No sé si han tenido la oportunidad de ver algunas de las reacciones internacionales y más allá de las opiniones políticas, hay una sorpresa, una valoración de cómo se da este proceso en Chile. Y eso lo vamos a cuidar y respetar hasta el último momento. Quiero agradecerle al presidente electo por la disposición que mostró en la visita y que vamos a estar colaborando para que esto sea
impecable, siempre pensando en el bienestar de los chilenos y chilenas. Como gobierno, nos quedan aún tareas. Sigue en marcha la implementación de la ley de pensiones, de la reforma previsional. Sigue el trámite legislativo de 2 proyectos que son importantes, no para el gobierno, para los chilenos y chilenas, como es la Sala Cuna para Chile y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior para terminar de una vez por todas con el crédito con aval del Estado. Se lo planteé y lo conversamos también con José Antonio Kast y hay disposición para iniciar las conversaciones y que se pueda facilitar el que, ojalá, de llegar a acuerdo, podamos avanzar en estos proyectos durante lo que resta de este periodo presidencial. Son algunas de las cosas que conversamos, hay otras, por supuesto, que quedan en el ámbito privado, pero yo por lo menos estoy conforme y, sobre todo, estoy orgulloso de Chile y de nuestras instituciones. Muchísimas gracias y los dejo con mis ministros y ministras para poder responder preguntas y detalles. Bien, buenas tardes a los medios de comunicación. Estamos a disposición para poder responder a sus preguntas, sus inquietudes, no sé de dónde, desde allá. Perfecto. Ustedes me señalan nombre, medio de comunicación y la inquietud que tengan. Bueno, buenas tardes, ministras, ministros. Constanza Santamaría de Mega. Quiero preguntarles cuál debiera ser el rol, a su juicio, de la ahora ex candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, y si esperan ustedes que ella pueda liderar, por ejemplo, una oposición donde se defienda el legado del presidente Gabriel Boric. Legítima su pregunta, pero quizás no le corresponde al Ejecutivo señalar cuál va a ser la tarea de la ex candidata Janet Jara en lo que viene de estos meses o en lo que va a ser de cara al futuro gobierno, ¿no? Eso le corresponderá probablemente responder a ella o también a los distintos presidentes que conforman la Alianza Progresista. Del legado del presidente Gabriel Boric. Miren, nosotros tenemos una tarea bien clara, como ha dicho el presidente de la República, que es seguir gobernando hasta el último momento, ¿no? Hasta el 11 de marzo. Y junto con esa tarea que implica seguir avanzando en reformas importantes, en cambios legislativos que permitan mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas, también asegurar un traspaso impecable, transparente, ordenado, para seguir con esta tradición democrática de que, independientemente de la alternancia política, las instituciones siguen funcionando y se respetan. Respecto a defensas de legado, etcétera, eso es una tarea posterior. Nuestro gobierno sigue construyendo acuerdos para hacer avances en materia social, porque es lo que nos interesa, ¿no? Y ya vendrá esa conversación sobre la defensa del legado, cuál será el legado. Lo importante es seguir trabajando por nuestro país y seguir cuidando la estabilidad democrática, porque ha sido también una de las tareas de nuestro gobierno. Pasar de un periodo altamente convulsionado, lo que fue el estallido social, la pandemia, y lograr cierta estabilidad, certeza, respetando nuestras instituciones, ¿no? Y respetando que en el marco de las diferencias legítimas que incluso se han producido en el Parlamento, logremos sacar adelante leyes y reformas que son importantes para nuestros compatriotas. Así que nos vamos a centrar en eso y luego vendrá obviamente esa conversación. Pero sí tenemos muy claro que en el mundo progresista hay distintos liderazgos, ¿no? Lo hemos visto a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional también. Y todos van a tener que seguir, todos y todas seguir contribuyendo a hacer que nuestro país sea cada vez más grande y un país que siga cuidando cada vez más y de mejor manera a su gente. Ministra, buenas tardes. Marian Basso, de Televisión Nacional. El día de ayer le consultamos al presidente en su votación si creía que los resultados de esa jornada iban a ser un plebiscito del gobierno. Y él dijo que no. ¿Ustedes mantienen esa postura, que los resultados de ayer no fueron un plebiscito a la gestión del gobierno? Y en ese mismo sentido, si se hace una autocrítica respecto de los resultados, en el sentido que ustedes querían continuar, ¿no es cierto?, ser un gobierno que continuara en los próximos 4 años. ¿Cuál es la autocrítica también que se hace? Sin lugar a dudas, hay muchas opiniones y análisis respecto a lo que fue esta última jornada electoral presidencial. Pero si hay un dato que relevar y algo que hemos aprendido como chilenos es que al menos en las últimas 5 elecciones
la alternancia política ha sido la Bueno, escuchábamos las palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, luego de la intervención del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, tras el encuentro con el presidente electo, José Antonio Kast. Tareas a implementar en el próximo periodo, destacaba Gabriel Boric, implementación de la reforma de pensiones, la ley de permisos sectoriales, entre otras, y señaló también el presidente en ejercicio que tuvo una larga conversación personal con José Antonio Kast, hablaron del día a día de gobernar y además señaló su disposición luego del 11 de marzo de 2026 para colaborar en lo que el país requiera, además de relevar el traspaso de información gabinete por gabinete de una manera impecable, decía el presidente Boric, y de forma totalmente transparente. 2:07 p.m, seguimos atentos también a las respuestas de los ministros en el Palacio de Gobierno, pero ahora nos vamos a la pausa. ¿Qué pasó con Janet Jara el día de hoy luego de la derrota electoral? Lo respondemos al regreso en CNN Tarde.